Ok. Entonces, estos perros, estos lobos, que se acercan, sean que los primeros que se acercan y que los humanos eventualmente sería así su primer acercamiento, o sea, aventarte alguna encuesta que me sobre. Otra opción, podrían ser incluso hasta las dos, es que los humanos ubicaran las madrigueras de los lobos y en un momento de descuido llevarse a los cachorros y después se los pierden. Los perros, pues mejor en este momento todavía los lobos, tienen ciertas características que van a compartir con otros animales que van a ser domesticados en el Neolítico. La diferencia con los perros es que pues, estos perros no van a ser para comer. Habrá por ahí una raza de perros, un par de razas de perros que sí domestiquen para comer, pero ya mucho más adelante. Se parece una queja de los xoloscuincles, se los comían, y hay unos perros chinos estos que tienen como Paris Hilton. Se me va la cosa de la raza. Como son perros chaparros, todos peludos, y son estos que siempre ladran. No me acuerdo si es el nombre. Pero Sí, son los de Paris Hilton, el Yorkie o el Chow Chow. Ese Chow Chow, sí. Esa raza de perros la criaban para comerse. De hecho, por eso se comportan así, son tan agresivos y desolientes los Chow Chow, porque como fueron criados como ganado, no generan ese vínculo como suelen generar otras razas de perros. Por eso se comportan de manera bien antisocial. Pero son casos raros. En general los perros pues, conviven bastante bien con los seres humanos y se conviven bastante bien porque pues, se dan cuenta de que sirven para ayudarlos en la cacería y también sirven para pues, el cuidado de la comunidad como un sistema de alerta temprano. Entonces por eso sirven los perros, además de que solamente también se encariñan con ellos, inevitablemente. Pero, insisto, tienen ciertas características que comparten con otros animales que van a empezar a domesticar. De los que domestican, por ejemplo, pues está obviamente el caballo. El caballo se domestica en las estepas de Asia, en esta zona de aquí. Todo lo que es Kazajistán, Uzbekistán, esa zona, ahí domestican el caballo. ¿Ese es ahorita el continente asiático? ¿Perdón, cómo? Es continente asiático, ¿no? En todos esos países. Sí. Es un caballo, igual el caballo primitivo es un caballo muy distinto al caballo actual. De hecho, todavía hasta siglo XIV, siglo XV, los caballos eran bastante chaparros. Es a partir del siglo XVI, XVII que empiezan a tener la alzada que tienen hoy en día. Caballos se domestican a las vacas todos, obviamente. Domestican cabras, cerdos, ovejas. Y pues finalmente el gato también. ¿Cuál? El gato. Hay más animales que se domestican. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del guajolote. O también las aves, pollos. Me interesa sobre todo estos, porque si se fijan, tienen todos una característica en común. Todos son mamíferos. En ese sentido, aunque sí gallinas, guajolotes también forman parte de este proceso de domesticación, tienen características un tanto distintas. Porque si se fijan, todos estos animales son animales que viven en grupo, excepto el gato. Pero todos los demás viven en grupo, excepto el gato. Todos los animales, estas especies de animales, son animales que reconocen a un líder, excepto el gato. Dado que son animales que reconocen a un líder, son animales que tienen una estructura jerárquica, excepto el gato. Ya he dicho mucho excepto el gato,
¿Qué pasa con el pinche gato? No hay consenso sobre si el gato ha sido domesticado o no. Nosotros sí. Cuando tú domesticas un animal, y plantas también, de hecho, tanto plantas como animales, cuando se empiezan a domesticar, atraviesan un proceso desde estado salvaje hasta el estado domesticado. Tú tienes entonces al animal o la planta en estado salvaje y la fase culminante es cuando ya está domesticado. Antes de que esté domesticado, en una etapa intermedia, dice que está domado. Y es, en el caso del gato, cuando mucho, nos encontraremos ante un animal domado, cuando mucho. Hay algunos que piensan, entre etólogos, entre veterinarios, que piensan que los gatos siguen en estado salvaje. Esta sería la razón por la que un gato, aunque puede vivir con nosotros, primero pues no te obedecen, hace lo que quiere, se larga a la hora que quiere, donde quiere. Se supone que prácticamente somos inferiores a ellos. Bueno, nos ven. Es muy probablemente que nos vean muy inferiores a ellos. Porque estaba leyendo que creo que incluso los caballos los veían como un igual en cuanto a la jerarquía. Por eso es que son más susceptibles a seguir órdenes. Susceptibles a seguir órdenes, pero también susceptibles a desobedecerlas cuando se ponen. Sí, cuando no quieren. Es poder. Tendría todo el sentido, es casi una relación de respeto mutuo. Pero en el gato no hay sentido de respeto mutuo, eso me queda claro. Hay algunos. ¿No? Sí, y solo te busca por comida y ya que lo alimentaste se larga. Está porque tú esta también sería la razón por la cual, por ejemplo, cuando una persona deja de cuidar un gato o un gato se escapa, pues es relativamente fácil que regrese a un estado salvaje. Tal cual. De hecho, por eso su instinto cazador sigue activo, ¿no? Porque se supone que como que tú les des comida, cuando te traen a pájaro, nada, todo lo que sea, es porque creen que eres idiota y no sabes cazar y por eso ellos te traen. Bueno, eso depende. Si te lo traen muerto, es un regalo como tal. Si te lo traen vivo, la idea es que sí, aprenda a cazar. Por eso te lo traen vivo, para que aprendas a matarlo. Hay animales domesticados de toda esa lista que pueden regresar a un estado más o menos salvaje. Perros, caballos. Hay, por ejemplo, en bosques como el Chapultepec o el desierto de los leones, jaurías de perros que han abandonado y que empiezan a vivir en estado salvaje o semi-salvaje. No es tanto salvaje, se dice que un animal que regresa a un estado salvaje, un animal domesticado, se vuelve un animal feral. A eso nos referimos, un animal que estaba de una especie ya domesticada, pero que regresa a modo salvaje. Ahora, hay muchos otros animales que no se pueden domesticar. Hay intentos de domesticación, por ejemplo, de chitas. La cuestión es que los depredadores, salvo los lobos, otros depredadores como leones, osos, lo más que se puede hacer es domarlos. Y eso con mucho problema, no cualquiera. Es muy peligroso, es muy fácil que regresen a su estado salvaje y actúen en consecuencia. Pasa lo mismo con otros animales, por ejemplo, que no son depredadores, con las presas como tal, pero hay unas que se vuelven muy complicadas también. Hay intentos, por ejemplo, de domesticar antílopes o cebras, pero no prosperan tampoco porque son animales muy violentos, pueden llegar a ser muy violentos. Incluso estos pueden llegar a ponerse locos en algún momento. Hasta una vaca patea y patean bien raro, porque no son como los caballos que patean hacia atrás, sino que patean como de lado. Y de hecho, si
siempre se supone que cuando se cría o cuidan vacas o cabras, tiene que ser una persona más alta que ellos, salud, porque cuando ven, por ejemplo, a un niño con salud, que es de la estatura o más chicos, lo toman como un inferior y es por eso que se suelen abalanzar contra personas pequeñas. Y cuando, o sea, porque la ven que llega hasta cierta altura y van sobre ellos, y cuando es alguien alto, no lo ven como una amenaza potencial. Pero incluso no, eso tampoco es tan seguro, es decir, sí, ¿no? Los animales salvajes, al no convivir con las personas, un león, si tú puedes simular que es más grande que él, un león se la podría creer y echarse a correr. Pero los animales que ya conviven con las personas saben que ellos son más fuertes que nosotros. Y son un riesgo en ese sentido. Caballo. ¡Uy, burros! No nos puse aquí, pero también los burros son y en sí fue quizás de los mamíferos más complicados de domesticar, porque su estado, el animal salvaje del que vienen es el onagro. Es un burro salvaje, pero salvaje de veras decía lo bestia. Ya se extinguió. Muchos de sus variantes, el burro, por ejemplo, del cual vienen las vacas y toros, también se extinguió. Ese se extinguió por ahí del siglo XVII más o menos. Casi todas sus variantes salvajes ya se extinguieron, pero son variantes salvajes que sí se pueden poner muy bravas. Insisto, todo este día de hoy, pues estos animales, las ovejas quizá no, las ovejas son bastante más dóciles en ese sentido, pero los demás sí pueden ponerse agresivos. Incluso perros, ciertas razas de perros. Y pues como los demás animales, pues también salvaje de domesticar. Por ejemplo, el hipopótamo, un rinoceronte, no hay forma de domesticarlos. Entonces, hay muchos animales que quedaron fuera. Domesticamos a muy poquitos animales y también muy poquitas especies de plantas. Hay algunas plantas que incluso se fueron domesticando todavía hasta la Edad Media, sobre todo frutas. Pero una vez domesticadas, estos realmente ya no se han agregado más a la lista, ni de plantas ni de animales, y es seguro que no vamos a agregar ya más. Nuestras fuentes de alimento en ese sentido surgieron en el Neolítico. Nuestro cerebro, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que nos relacionamos con las personas, tiene su origen en el Paleolítico. Nuestro cerebro sigue siendo de cazadores-recolectores, pero nuestra alimentación es básicamente la de los primeros agricultores. Quizá la domesticación de sus animales, pero no se pudo haber dado sin un alimento que ofrecerles. Un alimento que ofrecerles y pues da una serie de beneficios. En primera de ellas, el abono. Su excremento pues se puede aprovechar para la agricultura. No necesariamente, por ejemplo, en el caso del perro, pues sirve para cacería y protección. Caballos ofrece una ventaja para transporte y obviamente también para la guerra. También se come, no es tan frecuente, pero pues también se come. Hasta el día de hoy hay puestos de comida que te dicen que es carne de res y de caballo. Y tú no notas la diferencia. No se nota, no sabe. Si acaso un poquito más dura, te das cuenta sobre todo cuando la empiezan a calentar en la mañana, porque empieza a oler como excremento, pero así feo. Cuando cocinan caballos empieza a oler pero feísimo. Ya como ya está la carne caliente, pues ya no hace falta calentar tanto, entonces pues ya no se nota el aroma, pero cuando está recién fría y apenas la pones en la plancha, sí se nota una peste terrible, que parece tal cual que alguien se zurró por ahí cerca. Vacas y toros, estos son los animales más útiles, no solamente la carne, es también el acceso a lácteos, y también son animales que en el caso de los toros, una vez que los castras, pues te pueden ser útiles para la agricultura, para llevar al arado. Y ya no es tan pesada la agricultura, porque significa que con la fuerza de los bueyes,
Y puedes también trabajar una restricción de tierra mucho mayor, que si solamente con la fuerza humana. Entonces, esto potencia, es quizá de los animales que más potencia el desarrollo agrícola. Las cabras más que carne, aunque también se la comen, pero más que carne es el tema de la leche. Y la ventaja de la cabra es una ventaja que no tienen ni las vacas ni los caballos, que a fuerza tiene que ser pastura. Las cabras pueden comer casi basura y aún así te la transforman en proteínas, ya sea en forma de carne o de leche. Otra ventaja que tienen las cabras sobre los demás animales es que se pueden subir hasta donde otros animales no alcanzarían, desafiando casi la gravedad, y consiguen alimento inaccesible para los demás. Entonces, pues también tienen esa otra ventaja. La bronca es que se puede bajarlas, pero en principio es una puta ventaja. Los cerdos son otro animal que ofrece una ventaja enorme, porque igual que la cabra, puede comer basura y también la transforma en alimento de alta calidad, en proteína de alta calidad. De hecho, si le das huesos, todavía incluso Puede comer excremento el animal, el cerdo puede comer excremento y te lo transforma en proteína. No se puede sacar en forma de leche, solamente en carne, pero pues ya es una ventaja enorme. El único defecto de los cerdos es que no sudan. Contrario a esa idea de sudar como puerco. Los cerdos no sudan, creo que es el único mamífero que no suda. Por eso se revuelve el lodo para refrescarse. Para refrescarse, de hecho, evolucionan en zonas cercanas a ríos o pantanos, pues, para estarse refrescando cada rato. En condiciones frías, pues no hay ninguna bronca en general. Un cerdo que tenga acceso a un lugar donde enfriarse, normalmente es un animal bastante limpio, pues para comer en un lado, dormir en otra parte y defecar en otra. El problema es cuando no tienen forma de refrescarse, cuando la temperatura sube demasiado y se secan esas fuentes de agua. Es cuando el cerdo se revuelca hasta en su excremento, en su orina, en sus heces, en un esfuerzo por mantenerse fresco. Ya es modo supervivencia. Entonces, en zonas justamente de Mesopotamia, en zonas de Mesopotamia que son fundamentalmente desiertos, donde si bien hay ríos, pero pues el acceso al agua puede ser más complicado. En esas zonas no tiene mucho sentido criar cerdos. Les significa invertirles mucha más agua de la que la comunidad humana podría estar necesitando, o las plantas podrían estar aquí. Entonces pues, no tiene mucho chiste. Y tiene todo el sentido del mundo que entre judíos y musulmanes pues aparece esta idea de que los cerdos son animales sucios, están prohibidos y no se deben comer, ni siquiera tocar. Su carne, ¿cómo? La vaca es animal sagrado para ellos. No, para lo de la India, es en la India. Sí, en el caso de la India, pues como es un animal del cual sacas leche y la puedes usar para la agricultura, no tiene sentido comértela. Entonces, para evitar la tentación de querértela comer, dices, pues es un animal sagrado, justificas ahí con la religión. De nuevo aparece otra vez este lenguaje simbólico, justamente para reforzar. Y ese lenguaje simbólico pues, también evita que consumir cerdo para los judíos y los musulmanes. Si finalmente es una carne rica, ¿cómo evitas que tengan esa tentación? Pues les está prohibida por Dios. Es un animal impuro. Luego las ovejas otro tanto. Igual, la ventaja de las ovejas es que son pues, más dóciles, te ofrecen no solamente carne, sino también trasquilarles la piel. Las ovejas. La desventaja es que, a diferencia, por ejemplo, de los caballos y las vacas que nada más muerden y cortan el pasto, la oveja muerde pero arranca desde la raíz. Entonces es muy fácil que deforeste las zonas, las deje, no deforeste, sino que impide eventualmente la renovación de los pastos. Esa es la desventaja de las ovejas. Pues casi todo animal tiene su pro y su contra. Y el gato pues, tiene pros y contras, como te hace lo que quiere, no te obedece. El gato No caza nada para ti, también no en grandes cantidades. no vivimos por el gato. Sí, vivimos para el pinche gato. Bueno, quien tenga gato, como los gatos. Sí, entonces, eso en cuanto Que a veces son limpios, sí, porque dicen que si les
Sí, igual, de hecho, Pero también sus orines huelen demasiado feo. sí, tener un gato ya más por puro lujo, tal cual. Sí. No creo. Mi tío tiene 6. O sea, imagínense mantener 6 gatos, a la hora que se salen, se van, Se reproduce. se reproducen. No, y luego mi mamá tenía una gata y era tiro por viaje, gatos, más gatos, más gatos. Ay, no, Dios mío. Sí, otros animales que también se pueden domesticar, por ejemplo, y hasta criar como mascotas, pues están muy buenas las ratas, pero ratas y ratones. Y pones una cara, pero los ratas y ratones son animales muy inteligentes, por ejemplo. Aprenden a hacer trucos, inventan a imitar personas. Lo único malo es que viven poco porque pues, se les hacen unos tumores, pero son los tumores y sufren mucho los animales. Bueno, ahora, esto. ¿Cómo va el tiempo? Antes de pasar a la siguiente parte. Vamos bien. Conforme más se empiezan a desarrollar su agricultura, su ganadería, ¿El neolítico nosotros en qué tipos? estamos hablando de hace, varía la zona, estaríamos hablando muy temprano, hace 12.000 años, es decir, algunos ni siquiera había mesolítico como tal. El neolítico, ¿verdad? El neolítico, ajá. Por eso justamente Es que. el mesolítico en general aparece hace 12.000, pero hay zonas donde el neolítico arranca un poquito antes, tan antes que sería incluso al mismo tiempo que el mesolítico. Ahí de repente se traslapa. Y hay otras zonas donde el neolítico se extiende hasta, que será por hasta 8.000, 7.000 antes de Cristo, entonces. ¿Cuál? 8.000, 7.000 antes de Cristo. El neolítico. Por ejemplo, en Europa se extiende hasta el 8.000 más o menos. Ahora, este neolítico, entonces ya se desarrolla la agricultura, eventualmente aparece también en asentamientos. Es decir, se vuelven sedentarios. Aparecen las primeras aldeas. Esto no significa que los cazadores-recolectores no vivieran de repente en asentamientos constantes. Tendemos a pensar que el cazador-recolector, por su naturaleza, pues es errante constantemente. No necesariamente si vive en una zona con bastante alimento, tiene un campamento base, puede ser una cueva, en algún refugio, y salen a buscar alimento y únicamente regresan por la tarde. La imagen que tenemos del cazador-recolector que vive así muy pobre y se tiene que estar moviendo constantemente es una imagen más bien reciente, del siglo XVIII, XIX. Entonces, para la antigüedad no necesariamente era así. Y al mismo tiempo, aunque la agricultura que imaginamos normalmente es una agricultura sedentaria, hay formas de agricultura donde la gente se tiene que estar moviendo constantemente. Ahí sí son nómadas, siendo agricultores. Muchas veces sobre todo una etapa muy primitiva, donde no tienes forma, no sabes aprovechar la tierra al máximo o debidamente, y se te agotan los suelos, te gastan los nutrientes, ya no produce nada la tierra y la tienes que abandonar, entonces tienen que estarse moviendo constantemente. Sí hay formas de agricultores de hacerlo. Pero en general, para ese momento la agricultura lleva al sedentarismo. En una primera etapa, son aldeas enormes. Es el caso, por ejemplo, de aldeas como Çatalhöyük en Turquía, en lo que hoy es Turquía, o Jericó en Israel. De hecho, Jericó es la aldea neolítica más antigua que se conoce. Seguramente había más aldeas enormes. Hay una serie de características en estas aldeas que
que ya empiezan a dar algunas evidencias, algunos indicios sobre cómo se organizarían. Encontramos, por ejemplo, en una primera etapa, silos comunales o graneros comunales. Los arqueólogos suponen que son graneros comunales o silos comunales porque pues, son enormes y haría suponer que la gente todos depositaban sus alimentos ahí, sus cereales, lo que cosechaban, y ya nada más se van tomando. En una etapa un poquito más tardía, desaparecen estos graneros comunales y aparecen graneros por familia. En lugar de que encontremos en cada aldea un solo granero, encontramos en cada casa un solo granero. Y cada casa estaría habitada por más de una familia, sería una familia extensa. A eso nos referimos como graneros familiares, graneros de familia extensa. Y luego, eventualmente estas aldeas enormes son abandonadas. Y en una etapa más avanzada del Neolítico encontramos ya aldeas más pequeñas. Lo que muchos arqueólogos suponen es que en una primera etapa habría un jefe tribal, un jefe de la gens, que logra controlar o concentrar los recursos, que se apoya en sus miembros más cercanos, en su gente de confianza, para convencer o de plano obligar a los demás a concentrar sus planos en ese silo comunal, y ya después él junto con la gente de confianza distribuye esos alimentos. Tendría sus ventajas, pero pues no faltarían las personas que lo ven como don Vergas que está concentrando todo el alimento. Aunque lo reparta de manera equitativa, pues no deja la sensación de que pues, igual me están viendo picar los ojos. O incluso si tienes un jefe tribal que sí es justo en el reparto de alimentos, no te garantiza que su sucesor mantenga esa justicia, esa equidad y que termine siendo acaparador. Entonces, pasaríamos a esta etapa de graneros familiares. Esta etapa de graneros familiares donde la gente quizá había dicho, no, pues ¿sabes qué? Yo creo que te estás pasando de verga junto con tu familia. Vamos a construir cada quien nuestros propios graneros y a la chingada de la idea del granero comunal. ¿Pudo haber sido así? En una etapa ya más tardía, quizá los conflictos al interior de las aldeas vieron ser tan fuertes que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a enviar la parte y aparecen la misma población después de que estaba concentrada en una sola gran aldea, aparece esa misma cantidad de población pero dispersa por varias aldeas menores. Sería, pues sí, insisto, este proceso quizá evidencie una lucha entre los que quieren concentrar la riqueza, o en este caso los alimentos, y aquellos que quieren un reparto pues, más equitativo. Sin embargo, la concentración, sobre todo la población en un solo punto, tiene también su ventaja y es sobre todo la defensa. Muchas de estas aldeas ya son aldeas fortificadas. Inicialmente pueden ser fortificaciones menores, una empalizada, o eventualmente ya pueden ser muros de piedra, a veces hasta con torres. Y seguramente la guerra se vuelve una situación endémica para estas comunidades. En el Paleolítico no sabemos si había guerras. Hay quienes plantean que sí, pero no sabemos con certeza si había guerras. Para el Neolítico sí ya no hay tanta duda de que había guerras a cada rato. En los restos óseos, en los entierros, encontramos evidencia de violencia entre personas. Está difícil determinar hasta qué punto, porque
Sí quedan, por ejemplo, huellas de violencia en los huesos, una flecha que se incrusta, por ejemplo. Pero no siempre las heridas dejan una huella en los huesos. Es decir, tú le cortas la garganta a alguien y no queda marca en el hueso, y aún así le cortaste la garganta. E incluso aquellas personas que sí tienen huellas de violencia en los huesos no significa necesariamente que fue violencia entre personas o por guerra, puede haber sido un homicidio individual. Pero incluso descartando sus elementos, uno sí podría suponer, bueno, si no estoy viendo los huesos, todas las heridas en los huesos, sí puedo suponer que la cantidad de violencia en los huesos, en los fósiles, pues da una idea de qué tanta violencia servía. En el paleolítico, depende mucho de la zona, y en promedio estamos hablando de un 4% de esqueletos que muestran violencia. 4% puede parecer poquito, pero si lo comparamos, por ejemplo, con un país como México, 4% estaríamos hablando, somos 123 millones. Vamos a suponer que fuéramos hablando de 100, estaríamos hablando de un nivel de mortandad de 4 millones de personas. Por ejemplo, si fuera el 4%. Pero no llegamos al 4%. Y vivimos en un país con guerra contra el narcotráfico. Los muertos por la violencia del narcotráfico estarían sumando por ahí de 200, 300 mil. Es decir, no llegan a 4 millones. De modo que los muertos por violencia en México no llegan ni al 1%. Y aquellos en el paleolítico, 4%. Es decir, sí da una idea de qué tanta violencia había. Ahora, ¿qué pasa en el Neolítico? En el Neolítico, en promedio, en los fósiles, en sus entierros, encontramos indicios de violencia intergrupal de un 50%. Se dispara un chingo, pero a lo bestia. Incluso hay zonas donde los indicios de violencia no son del 50%, son del 80%. Si muere un montón de gente. Hay aldeas neolíticas en Europa y en Mesopotamia y en China también, donde por ejemplo encontramos huellas de incendios, que podrían ser un incendio, quedan huellas de paredes quemadas, que podría ser fruto de un incendio fortuito, accidental, o podrían ser fruto de un saqueo y después la aldea fue incendiada, después del ataque. Hay otras donde no hay tanta duda. Uno encuentra la aldea y hay un montón de puntas de flecha por todos lados. Muchas veces las puntas de flecha se concentran en las entradas, porque les da una idea de dónde se concentró la pelea. Hay evidencia de cuerpos que se murieron y que nadie sepultó, por la forma en la que cayeron, queda claro que nadie los sepultó.